Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando entonces, vamos a hablar primero de las bases del conductismo. ¿Por qué arrancamos por el conductismo? Bueno, porque es la que nace primero. A principios del siglo XX, el científico Pavlov, que tal vez les suena, empieza a hacer sus estudios con animales en relación a sus respuestas conductuales, sus reflejos y cómo es que se va condicionando la conducta en animales, ¿sí? De ahí surge el experimento del perro de Pavlov, en donde Pavlov hacía era al perro le daba comida. La comida producía una respuesta conductual en ese perro, que era salivar. Eso es una conducta que viene no aprendida, viene biológicamente predeterminada. A eso le vamos a llamar una respuesta incondicionada frente a un estímulo incondicionado, ¿sí? Incondicionado quiere decir que no es condicionado, que no es aprendido. Por lo tanto, entonces Pavlov le daba comida al perro y el perro salía. Ahora lo que hacía era cuando la comida se la presentaba con un ruido, con una campana, el perro obviamente salivaba en principio porque estaba la comida. La magia sucede cuando se le quita la comida y la campana sola puede hacer que salive, ¿sí? Entonces, eso se llama estímulo condicionado porque el estímulo es la campana, porque inicialmente no hay nada en el sonido de la campana que indique que el perro tenía que salivar. Inicialmente el perro no salivaba por esto. Entonces, el estímulo condicionado, que es la campana, produce una respuesta condicionada, es decir, una respuesta donde se aprendió que cada vez que suena la campana pasa algo relacionado con comida. Por lo tanto, eso es una asociación de estímulos. Y eso es el núcleo base de cómo se condiciona la conducta, de cómo la conducta va tomando forma en relación a aprender relacionándonos con el mundo exterior. Watson, en búsqueda de hacer una psicología científica, un poco discutiendo con el psicoanálisis y otras tendencias a hacer psicologías de la conciencia que no eran tan científicas, Watson dice, yo quiero hacer una psicología que tenga respeto científico. ¿Qué es lo medible? ¿Qué es lo observable? Es la conducta. Es lo único que es medible y observable. Entonces empieza a buscar qué hay en la comunidad científica previamente respecto a la conducta y se encuentra con estos estudios de Pavlov. Y dice, bueno, tal vez esto funcione también con humanos y empieza a hacer investigaciones. Entonces se da cuenta que la conducta es lo único que es medible y observable y que no es tan contaminado como el pensamiento, que es difícil de medir, difícil de observar y es mucho más complejo. Tengamos en cuenta que Watson quiere hacer en principio una psicología científica, pero no busca una psicología terapéutica como ya sí lo hace la terapia cognitiva. Estamos arrancando cómo inició el proceso histórico, ¿sí? Bueno, no todo, pero de la terapia cognitiva conductual surge primero la conductista y entonces se las explicó primero para que vayan llevando el razonamiento que llevaron los científicos. Entonces, el conductismo dice, bueno, o sea que podemos modificar la conducta modificando los estímulos. A ver, y entonces lo que hace el conductismo es probar la asociación de estímulos y logra, por ejemplo, desarrollar fobias de laboratorio. Si ustedes lo quieren buscar, no se los voy a explicar acá, pero está el estudio del pequeño Albert, que fue la primera fobia desarrollada experimentalmente. Pobre Albert, le metieron una fobia ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es que se produce además el aprendizaje de la conducta? Hay otros desarrollos que surgen más adelante que se llaman condicionamiento operante. Skinner y Thorndike más adelante
descubren que hay otros factores que influyen en el modo en que la conducta se aprende y se desarrolla. Y tiene que ver con la consecuencia que produce esta conducta. Esto es revolucionario y es fantástico. Si ustedes lo entienden y lo aprenden, es maravilloso cómo nos permite entender un montón de factores de cómo influye y cómo aprendemos los seres humanos y por qué no todo pasa por la racionalización y la conciencia de lo que representamos con palabras, digamos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es esto de los desarrollos de Thorndike y Skinner? ¿Que eso es el condicionamiento operante? Bueno, resulta que a cada conducta le sigue una consecuencia, que vamos a llamarle consecuencia emocional. Ellos no lo dicen así, pero nosotros lo vamos a decir así. Una consecuencia emocional, que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo como mucho a la noche y me acuesto a dormir y resulta que no duermo nada, tengo pesadillas, me levanto cansada. Bueno, si yo vuelvo a hacer lo mismo y me vuelve a pasar lo mismo, como nos dice el condicionamiento clásico, el de Pavlov, empiezo a asociar dormir de noche con sentirme mal. Esto es la asociación. Pero además lo que digo es, cuando yo como mucho de noche, tengo un mal sueño y la paso mal el resto del día. Por lo tanto, si esto se repite, ¿ustedes qué creen? ¿Me van a dar más ganas de seguir haciendo esto o se me van a quitar las ganas de comer de noche? Si yo cada vez que como dulces me descompongo porque tengo una base diabética, ¿creen que me van a seguir dando ganas de comer dulce? Bueno, ese es un caso más difícil de, supuestamente no en el núcleo, después hay otras cuestiones. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense que ustedes, ahora es virtual, pero ustedes me hacen una pregunta y yo les digo, es estupidez, me preguntaron, ¿cómo me van a preguntar eso? Supongamos que sucede esto. ¿Ustedes les darían ganas de seguir preguntando? Y si en cambio yo les digo, qué buena pregunta, te agradezco porque me había olvidado, ¿les van a dar ganas de seguir preguntando o no? Bueno, entonces lo que vemos es que la consecuencia de la conducta favorece o que la conducta se incremente o que la conducta disminuya. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. La conducta tiene una consecuencia. Esa consecuencia puede ser positiva o negativa. Si la consecuencia es positiva, la conducta va a tender a repetirse. Si la consecuencia es negativa, la conducta va a extinguirse. Les doy un minuto menos, pero para que lo piensen. ¿Estamos? Bueno. Entonces, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante han dado lugar a que podamos favorecer luego en tratamientos de modificación de la conducta. Hay otros exponentes del conductismo, el conductismo siguió evolucionando, pero lo que quiero que entiendan es que el conductismo favorece y da las bases para que modifiquemos esas conductas que no podemos corregir desde la conciencia. Bueno, entonces, vamos a seguir un cachito más. Yo les decía que después, si la conducta tiene una consecuencia positiva, la conducta va a tender a repetirse, ¿verdad? Bueno, eso se llama refuerzo. ¿Estamos? Se llama refuerzo. Por el contrario, cuando la conducta tiende a extinguirse, eso se llama castigo. Ahora, acá hay una clave para que lo entiendan. El refuerzo o el castigo se produce
sobre la conducta, no sobre la persona. Lo que queda castigada es la conducta, entonces lo que deja de repetirse es la conducta. Y esa es la manera de entender, porque se atomiza. A veces en la experiencia compleja están sucediendo al mismo tiempo algunos refuerzos y algunos castigos y nuestra psiquis apunta más a unos que a otros y por eso parece ser que en algunos casos no aplica, por ejemplo como en el caso de la diabetes. Pero si nosotros lo miramos en el particular, aplica siempre. Cuando hay un refuerzo, la conducta tiende a extinguirse, tiende a repetirse en intensidad o frecuencia. Registren esto en intensidad o en frecuencia. O si hay un castigo, la conducta tiende a extinguirse, a desaparecer. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, vamos a poner pausa para que lo piensen y lo procesen.